En un pueblo a un campesino se le murió su burro y fue a buscar a su amigo para que le prestara el burro que tenía su amigo. Le tocó la puerta, salió el amigo y este campesino le dice: se ha muerto mi burro, ¿puedes prestarme unos días tu burro? Porque tengo mucho trabajo en el campo. Y el amigo le dice: lo siento, hermanito, ya lo he prestado a otra persona. Y en ese momento, dentro de la casa, se escuchó el rebuzno del burro. Y entonces este campesino enojado le dice: perdóname, estoy escuchando el rebuzno de tu burro. Y el amigo le dice: oye, hermano, ¿en quién confías más? ¿En el burro o en mí? Queridos hermanos, cuando uno se encuentra con personas que no tienen palabra, perdemos la confianza en esa persona. ¿Y quién es el que nunca falla? Dios. Por eso tenemos que confiar totalmente en Dios. Él nunca miente. Hoy hay que predicar sobre la fe. Hemos escuchado en la primera lectura el diálogo entre el profeta Habacuc y Dios. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? El reino de Judá está siendo amenazado por los asirios, por los caldeos. Y Dios le dice a Habacuc: el justo vivirá por su fidelidad. Es decir, el justo vivirá por su fe. Ten fe, yo no fallo. Queridos hermanos, Dios no falla. Y hoy quisiera de una manera muy concreta remarcar 3 ideas que están en la palabra de Dios, que hoy todos hemos escuchado. ¿Y cuáles son esas 3 ideas? Número 1, la fe debe crecer. Número 2, la fe debe ser testimoniada. Y número 3, la fe debe ser servicial. En primer lugar, queridos hermanos, la fe debe crecer. Hoy Jesús nos dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese árbol que se arrancara de raíz, que se plantara en el mar, y el árbol te obedecería. Queridos hermanos, ¿cómo es un granito de mostaza? ¿Un granito es pequeñito o es grande? Es pequeñito. Entonces les pregunto, ¿tu fe tiene que ser pequeñita o grande? Grande. ¿Qué significa entonces esto de que tu fe tiene que ser como un granito de mostaza? El granito de mostaza está para ser sembrado y crece y se convierte en un arbusto. Tu fe debe crecer. Y es Dios quien hace que tu fe crezca, porque la fe es una virtud teologal. ¿Cuáles son las virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. La base es la fe. Y se llaman teologales porque theos en griego significa Dios. Dios te regala la fe, la esperanza y la caridad, y Dios hace que aumenten en ti. Ahora bien, nosotros debemos colaborar con Dios. ¿Y cómo colaboramos con Dios para que el Señor nos aumente la fe? Aquí no hay que inventar la pólvora. Ya lo sabes. Cuida la oración diaria, cuida la frecuencia de los sacramentos y cuida la escucha y la meditación de la palabra de Dios. Una persona que todos los días reza, esa persona está cuidando su fe. Si tú dejas la oración, buscarás otros ámbitos para tener seguridad en tu vida, y esos ámbitos no te van a dar seguridad. El horóscopo no te va a dar seguridad, los brujos no te van a dar seguridad, Dios te va a dar seguridad.
Cuida la frecuencia de los sacramentos, sobre todo la confesión y la Eucaristía. Y cuida la escucha y la meditación de la palabra de Dios. Y así el Señor te aumentará la fe. ¿Cuál es la segunda idea que les he dicho? La fe debe ser testimoniada. Qué bonito lo que San Pablo le dice a Timoteo. Es como para aprendérselo de memoria. Hemos escuchado hoy cómo San Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza, de caridad y de buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de Dios. Queridos hermanos, la fe debe ser testimoniada. No te avergüences de decir que eres de Cristo. Por eso se dice que la fe es martirial. La palabra mártir viene del griego martiría, que significa testimonio. El mártir es el que da testimonio. Cada uno de nosotros debe mostrar su fe sin ningún tipo de miedo. La fe no es un sombrero que tú te pones o te quitas. La fe marca tu vida. Queridos hermanos, la fe es un estilo de vida. Y yo tengo que mostrar mi fe en mi casa, en el trabajo, en la calle, con los amigos, en todo sitio. La fe debe ser testimoniada. La fe no es solamente para ser vivida dentro del templo, sino también fuera del templo. Cuando Constancio era el emperador romano, dio una orden. Dijo que todos los cristianos que trabajaban para el emperador tenían que irse, tenían que renunciar si querían mantener su puesto. Y algunos cristianos renunciaron para mantener su puesto. ¿Y saben lo que hizo el emperador romano Constancio? A los que habían renunciado los votó. Y les dijo: quien no es fiel a su Dios no puede ser fiel al emperador. Había puesto a prueba a los cristianos. Hermanos, la fe es martirial. Da testimonio de tu fe con todo lo que ello significa. ¿Y qué significa? Que tú eres una persona de fe, que estás a favor de la vida, del matrimonio que es entre varón y mujer, defiende los derechos fundamentales de la persona humana. Todo eso implica mostrar nuestra fe, rechazar todo tipo de ideologías. Y ya para terminar, la tercera idea, ¿cuál es? La fe debe ser servicial. Hoy muchos de ustedes van a ir a votar. Y cuando uno va a votar, ¿qué es lo que a uno se le pide? El DNI. Hoy hemos escuchado nuestro DNI. Somos siervos inútiles. Ese es tu DNI. ¿Cuál es tu DNI? Soy un siervo inútil. Somos servidores inútiles. La fe debe ser servicial. El siervo es el que sirve. La fe auténtica desemboca en el servicio, es decir, en la práctica de la caridad. San Pablo en Gálatas 5:6 dice que la fe actúa por la caridad. Y Santiago dice que una fe sin obras es una fe que está muerta.
Santiago 2:17. Queridos hermanos, una fe auténtica no se queda en la teoría. Es importante conocer las verdades de la fe, por eso es importante conocer lo básico del catecismo, pero no nos quedamos en la teoría, pasamos al servicio. Somos servidores de Dios y servimos a Dios en el prójimo. Y somos siervos inútiles, porque es Dios quien nos hace útiles con su gracia. Queridos hermanos, somos siervos inútiles, pero el Señor hace maravillas en nosotros cuando nos entregamos totalmente a Él, es decir, cuando tenemos una fe sólida. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a cuidar nuestra fe y a vivir estas 3 exigencias que hoy trae la palabra de Dios. Hay que pedirle todos los días al Señor que nos aumente la fe, hay que pedirle al Señor que nos ayude a dar testimonio de nuestra fe sin ningún tipo de miedo, y hay que pedirle hoy al Señor que nos dé su gracia para que nuestra fe se exprese en obras concretas de caridad. Que así sea.